Yo voy a hablar sobre el estilo literario de Santo Tomás de Aquino. Voy a tomar 3 puntos de lo mucho que se puede hablar de ello. Y al finalizar voy a explicar un poquito para dar pie a lo que han hecho estas exalumnas. En realidad lo hizo todo el curso, ¿no? El trabajo de fin de cursada, al menos de mi materia. Si se adhiere a la tesis de Gilson cuando afirma que fue Descartes en el siglo XVII quien destruyó la escolástica, debiera advertirse en ello que no apunta el estudioso francés tan solo al contenido, sino también al estilo característico de la escolástica, el cual fue programáticamente abandonado en los ambientes académicos, aún en los católicos, ya entrada la modernidad. Si se le atribuye a Michel de Montaigne con la publicación de sus escépticos ensayos en 1580, el haber sido uno de los primeros en la instauración de un nuevo estilo académico, luego le seguirán las ediciones de los censistas ingleses, las cuales, ya desde la publicación del Novum Organum de Francis Bacon, apuntaban a un nuevo modelo científico basado en una lógica decididamente anti-aristotélica. Se sumaría finalmente a esta serie de publicación en Holanda, en la Holanda protestantizada, el discurso del método de Descartes. Si la primera ruptura con el estilo de la escolástica se llevó a cabo en el 17, será un siglo más tarde, en el 18, cuando, ocurrida la ruptura definitiva, el estilo del ensayo o del monográfico tratado, que se pone de moda, se afiance a causa del auge del individualismo burgués y del escéptico criticismo de la Ilustración. Será recién en nuestra época cuando Ortega y Gasset definirá con acierto dicho estilo anti-escolástico del ensayo o bien del tratado moderno, como aquello, cito a Ortega, aquella ciencia sin la prueba explícita. Fin de la cita. Condición por la cual el moderno estilo se torna, en rigor, la mayoría de las veces en pseudocientífico. Habida cuenta de la suerte del estilo escolástico en la modernidad, al adentrarnos ahora en el estilo propio de la Quinate, nos hemos propuesto brindar con este brevísimo trabajo la valoración de la obra tomasiana en su conjunto como un camino rigurosamente científico, es decir, con la prueba explícita, y también didáctico, el cual posee una marcada evidencia además de actualidad. Si en la biografía de Spiazzi leemos que la casa natal de la Quinate poseía un estilo gótico, será el estudioso Schmitz quien nos advierta que no fue solamente gótico el estilo arquitectónico del castillo que lo vio nacer, sino que fue gótico también el estilo en el cual se expresara Santo Tomás y toda su época. Así, dice este autor, cito, uno podría definir con la misma facilidad la escolástica como una verdadera erudición gótica. Fin de la cita. Y más adelante agrega, pues lo escolástico y lo gótico viajan por la misma senda. Fin de la cita. Por lo cual cabe señalar que el estilo literario de Santo Tomás se enmarca dentro del estilo gótico propio de la escolástica católica medieval, dentro de la cual floreció el conocido estilo, la manera y la doctrina de quien sería llamado el ángel de la escuela. Delimitado este contexto en el cual se ubica la pluma de la Quinate, pasemos en adelante a señalar 3 rasgos que se evidencian quizás como los más significativos de su estilo literario. A saber, primero, su valor científico, segundo, su valor didáctico y por último, la vigencia que posee hoy en la actualidad. La ciencia. A poco de comenzar a leer el Contragentes y haciendo suyas las palabras de San Hilario de Poitiers, el Aquinate nos dice: yo considero como el principal deber de mi vida, estoy citando a Santo Tomás, para con Dios,
esforzarme porque mi lengua y todos mis sentidos hablen de él. Fin de la cita. Lo primero que se ha de decir es que el estilo científico de Santo Tomás busca ser reflejo de la ciencia divina. La palabra del Aquinate busca ser humilde espejo del Verbo eterno. Aquí la mirada del autor está centrada en el Altísimo porque posee la plena certeza que del Altísimo procede todo saber humano. No es casual que precisamente en el párrafo inicial, en el cual explicita, cito, cuál es la intención del autor en esta obra, Santo Tomás coloque sin rodeo alguno y desde el comienzo la importancia de la pietas y entonces, perdón que ahora sí cito, nos diga. Tomando pues la confianza de la piedad divina para proseguir el oficio del sabio, aunque exceda a las propias fuerzas, nos proponemos la intención de manifestar, en cuanto nos sea posible, la verdad que profesa la fe católica, eliminando los errores contrarios. Fin de la cita. Si en la antigüedad se lo ha llamado a Virgilio el romano poeta de la Pietas, en la Edad Media podría quizás denominarse a Santo Tomás como el nuevo poeta virgiliano, en tanto que, como es sabido, se inspiró y alimentó toda su obra precisamente en la piedad. Klutzen comienza por señalar que el tomasiano estilo es un estilo, dice él, especulativo, un estilo contemplativo porque es realista y además teológico. No trata el autor, es decir, Santo Tomás, de analizar su contenido mental acerca de Dios, sino que con su inteligencia lo busca Dios como aquel ser real, extramental, de quien sabe que está vivo y es verdadero. Por tal motivo, Fuster Pelliello dirá que Santo Tomás, cito, anda lejos de concebir a Dios como un ser abstracto y universal, al estilo panteísta. Lo piensa como un ser en plenitud, en el culmen de toda posible perfección, cuya esencia se identifica con su propia existencia. Su ser es existir. Por lo mismo será un ser personal, o mejor, tripersonal. Por contraposición, enseñará en repetidas ocasiones que en todo ser creado hay una disociación entre esencia y existencia. Esta doctrina, sigue diciendo el autor, es fundamental en el pensamiento tomista y el eje de todo su tratado sobre Dios. Fin de la cita. Del mismo modo, cuando el Aquinate aborda el origen del mal, a diferencia del estilo del filosofar al que pertenecen las diversas corrientes que de una manera u otra buscan en la filosofía o bien una satisfacción o un remedio, este autor al que citamos dice, Santo Tomás, conforme a su propio estilo de discurso objetivo, no adopta en esta ocasión esa exactitud exculpatoria o liberadora, sino que se limita a exponer ordenada y objetivamente los principios que dan origen al mal. Fin de la cita. Se podría afirmar que en lo específicamente académico, con su estilo literario objetivo, Santo Tomás busca ser fiel al estilo que poseen las cosas, que es en definitiva el estilo conferido por Dios a la creación. Desde aquí Kluxer destaca que en el Aquinate hasta el estilo de la ética de la virtud tiene sentido objetivo, a diferencia quizás de otros estilos que se llevaron a cabo en cuanto al tratamiento de la ética. Si aún así nos siguiéramos preguntando cómo es desde el punto de vista científico el estilo de Santo Tomás, debiéramos decir que la pluma de Tomás es ágil y es certera. En el de Natura, Accidente y Gilson lo define como un estilo acabado, pero aclara que toda la obra de Laquinate se destaca por su, son palabras de Gilson, claridad y perfección. Se trata, pues, para
el estudioso francés, de un tomismo al estilo aristotélico, el cual, a diferencia de la experiencia, dice Gilson, del gran estilo intentada por Hegel para incluir a la existencia en los estrechos cuadros del pensamiento lógico, busca en cambio Santo Tomás por todos los medios y al igual que el Estagirita, salvaguardar metafísicamente hablando la sustancialidad y la permanencia del ser finito fundado en la sustancialidad y la permanencia de Dios. En cuanto a la objetividad o fidelidad del estilo tomasiano, es interesante quizás traer aquí la apreciación de Mondin, cuando advierte que particularmente cuando comenta la quinate y los nombres divinos, se evidencia en Tomás una profunda sintonía estilística entre el tomasiano estilo literario y el estilo mental de Dionisio. Sintonía, agrega el autor, en la cual lo primero sigue a lo segundo. Otra de las propiedades científicas que se hallan en la pluma del doctor Angélico es que se respira todo el tiempo en su obra el aire de la lógica aristotélica, sin que por ello la obra tomasiana caiga en ser una mera colección de ejercicios de la lógica o algo por el estilo. Muy por el contrario, se trata de una obra colorida por una infinidad de finísimas intuiciones intelectuales que dejan ver la enorme primacía del intellectus sobre la mera ratio discursiva, la cual, por cierto, animada por dichas intuiciones magistrales y también transitando un rigor académico perfecto, no deja de ser brillante, me refiero a la lógica, en dicho autor. Es en alusión a dicha característica primeramente intuitiva del estilo tomasiano que Spiazzi asevera que hay en Tomás, sobre todo, un hombre verdaderamente intelectual y no solamente racional, discursivo y lógico. El equilibrio al que nos lleva a considerar ambos elementos, tanto el intuitivo como el racional discursivo, dentro del estilo tomasiano, nos aleja de parcializar la mirada y por ende evitar lo que sería un grave error de apreciación, no solo con respecto a la pluma del autor, sino también y por ende con respecto al propio pensamiento. Si consideramos la estilística ahora de la obra mayor de la Quinate, según Rodríguez Arias, si bien posee Santo Tomás en la Suma Teológica un estilo generalmente suave y matizado, son palabras del estudioso, sin embargo, este estilo y forma se vuelve mucho más racional y sobre todo notoriamente firme cuando aborda para el autor las cuestiones de índole especialmente moral. Hay un tono estilístico en el doctor Angélico que se podría decir que cuando la situación lo requiere va como increyendo hasta ser categórico y contundente. Así, por ejemplo, cuando la Quinate afirma, que es, cito, que es una grandísima necedad decir que el Evangelio de Cristo no es el Evangelio del Reino, fin de la cita de la Quinate, Blasque Fernández advierte que llama la atención la dureza con la que Santo Tomás condena esta opinión, pues no propio del estilo de la Quinate el uso de estas expresiones fuertes, la palabra que usa Santo Tomás, stultissimum, dice. De hecho, solo se conoce otro caso similar hablando contra el pensamiento de David de Dinant, que, a juicio de la Quinate, pervertía el concepto mismo de Dios. Este último aspecto lexical estaría poniendo en evidencia en el doctor Angélico el rasgo de un amor al que pudiéramos llamar severo hacia todo aquello que a Dios se refiera. Sin embargo, la sutileza de estos matices expresivos que acabamos de señalar no opaca la unidad estilística del conjunto, la cual muy bien advierte
otro poeta, en este caso católico y tomista, me estoy refiriendo al poeta francés Rémy de Gourmont, cuando escribe, cito, Santo Tomás de Aquino tiene siempre un genio igual. Y su genio está hecho sobre todo de fuerza y de certeza, de seguridad y de precisión. Todo cuanto él quiere decir, lo afirma. Y con tal sonoridad verbal que la duda acobardada huye. Fin de la cita de este poeta francés. En cuanto a la didáctica de Santo Tomás, voy a ser breve por una razón de tiempo, sintetizando lo escrito. Eh, en una época en la cual se ha exacerbado tanto, se han exaltado tanto digamos, miles de caminos didácticos en educación, aún en campo católico, yo lo digo aquí, se ha olvidado que hemos tenido grandes maestros, incluso maestros precristianos. Sin ir más lejos, Sócrates está bastante a veces silenciado como maestro de didáctica. Y ha entrado en muchas instituciones católicas el aseverar, por ejemplo, que Comenio es el padre de la didáctica. Pues en el Aquinate, en su obra, hay toda una didáctica. La Suma Teológica fue escrita precisamente para estudiantes, para novicios, ¿sí? Entonces allí es interesante recordar, por ejemplo, las palabras de Gilson cuando dice, cito, entre las muchas diferencias que separan la filosofía de Descartes de la de sus predecesores, ¿acaso no haya otra más honda que la de sus estilos? Se refiere al estilo didáctico, se refiere al estilo de llegar al lector. Ahí es donde un académico como Gilson, cuya tesis doctoral la hizo precisamente sobre Descartes, y un gran conocedor de la Edad Media, subraya, jalona esta importancia. Otra de las cosas que advertimos en cuanto a esa riqueza didáctica de Santo Tomás es que el estilo de Santo Tomás incorpora para el estudiante una cantidad de fuentes, es decir, es una vía de acceso a una cantidad de autores que los cita con precisión y al citarlos está incorporando dentro, eso es una cosa muy linda, de su propio estilo, los otros estilos de los que cita. Así como en el estilo, podríamos decir, bizantino, el estilo, me refiero a la arquitectura, vemos engarzadas bóvedas sobre bóvedas. O en lo literario, el mismo Dante, sin perder su estilo propio, va engarzando el estilo de todo el mundo clásico que le precede, antiguo, y también toda la tradición medieval. Podríamos decir que hay una analogía en cuanto al proceder de uno y del otro. Tan solo en las citas de otras fuentes, de las cuales su obra abunda, reconocemos en esta habilísima inclusión y engarce de múltiples autores y textos el trabajo al que podemos denominar artesanal de quien supo integrar con inusual maestría la suma de la cultura teológica y filosófica de su época. Bueno, se pueden decir muchas cosas más, ¿sí? En cuanto a la actualidad, hemos de decir que en la medida en que Santo Tomás da respuesta, nos enseña, respuesta a su época, a las corrientes de pensamiento que circulaban, nos enseña a dar respuesta. Y que la obra tiene, toda su obra tiene un carácter dialogal, en tanto que cita otra fuente, él, y lo dice expresamente, responde dicendo, ¿sí? Entonces, eso ha sido una de las cosas que se han trabajado con los alumnos, hacerles ver la actualidad que tiene, no solo la doctrina, que desde luego la posee porque da luz, sino también el estilo, ese estilo dialogal y que se puede traer a nuestra época para comenzar
a dar una respuesta tomasiana también a las corrientes que muchas veces erróneamente nos acompañan. Conclusión. Desde el punto de vista estilístico, si consideramos la pluma filosófico-teológica de la Quinate, encontramos cierta analogía con la obra, por ejemplo, filosófico-teológico del gran maestro San Agustín. ¿Y a qué nos referimos? Nos referimos a lo que muchos autores denominan prosa poética o poesía en prosa. En San Agustín, sin duda, hay muchos autores que lo han venido marcando. Y en Santo Tomás, en cuanto a lo que hace a su obra no poética, también es justo señalar. En el caso de la Quinate se trata además de la prosa poética de quien fue real y verdadero poeta, por cuyas poesías recibió el nombre de doctor eucarístico. E incluso estuvo hermanado con otros poetas de su tiempo. Si al hermano biológico de la Quinate se le ha atribuido el haber sido precursor del dolce stil novo en la estilística de la lírica en lengua italiana, así también se podría afirmar que la pluma filosófico-teológica de Santo Tomás fue la coronación de un estilo académico del más refinado y culto que conoció el latín escolástico medieval. No ha sido casual que ya en la época de Santo Tomás las palabras que quizás mejor hayan definido el valor no solo doctrinal, sino también específicamente estilístico de la Quinate, hayan sido las de otro poeta, en este caso de los mayores, que bien conoció la obra de Santo Tomás porque la enseñanza tomasiana está atravesando su propia obra. Sin duda nos referimos a Dante Alighieri, quien en el paraíso de su Divina Comedia nos refiere a un largo discurso que él recrea y pone en boca de Santo Tomás, luego del cual el propio Dante corona al doctor Angélico diciendo de él, y cito a Dante: esa llama bendita de Fray Tomás y su latín discreto. Fin de la cita de Dante. Bendita para la Iglesia en un momento de crisis filosófico-teológica como fue el siglo XIV en el cual vivió Dante. Pero también con estas palabras el poeta florentino se estaba adelantando, pues él, que había fallecido en 1321, no llegaría a ver 2 años más tarde la canonización de Santo Tomás de Aquino. Muchos siglos más tarde, cuando ingresara al Carmelo de Colonia, una actual discípula de la Quinate, quien había sido su anterior maestro, sentenciaba: todo verdadero escolástico será místico y todo verdadero místico será escolástico. Fin de la cita. En dichas palabras, Husserl estaba poniendo de manifiesto aquel hilo para muchos aún invisible, que le había llevado a su ex alumna desde la pluma de Santo Tomás a profundizar en la oración y desde la oración al ingreso en la vida religiosa contemplativa. Sería el mismo hilo conductor que la llevaría pocos años más tarde a coronar la santidad de su vida. Con la viva imagen de Santa Benedicta de la Cruz quisiera concluir señalando 3 aspectos que se aunan también en la estilística de la pluma tomasiana, a saber, la oración, la mística y la santidad. Si, como se ha visto más arriba, fue Gilson quien afirmara, ¿sí?, estas diferencias de estilo con respecto a la modernidad, aludiendo de un modo especial a los solipsistas tratados de la modernidad, es el mismo autor francés quien agrega que el estilo de la filosofía de Santo Tomás pasamos de la filosofía a su oración y de la oración a la poesía, casi sin darnos cuenta de haber cambiado el orden. Fin de la cita de Gilson.
Así para Lafon, fino estudioso del estilo tomasiano, la obra entera de la Quinate y muy particularmente la Suma Teológica es, cito, un libro henchido de oración, lo cual no puede captar, dice el autor, la mera erudición libresca, cargada a veces de demasiado racionalismo actual. Fin de la cita. A este estilo orante al que nos conduce la prosa tomasiana, Schmitt, siguiendo a los estudiosos franceses del medioevo, lo llama abiertamente estilo místico, el cual para Lafon se halla incluso en el plano de los textos más científicos y más específicamente escolásticos de la Quinate. Ahora bien, esta belleza tan propia del estilo de las letras de Santo Tomás no solo nos lleva a conectarnos con la pietas del maestro que antes señalábamos, sino asimismo a no perder de vista y de este modo no olvidar que todo camino hacia la verdad y hacia la santidad está cifrado también en el lenguaje y en el estilo, que hoy vemos tan pervertido a veces. Y que el lenguaje y el estilo literario de Tomás, amén de saberlo hoy seriamente científico, didáctico y actual, quizás debiéramos considerar, si no es acaso, que seamos nosotros quienes frente a este abandono ocurrido en la modernidad, estemos llamados históricamente también a restaurarlo y ser así portadores de un sello genuinamente tomasiano, también por nuestro estilo académico en fidelidad a aquel que en todo cuanto hizo estuvo movido por el amor que mueve, como diría el Dante, al sol y a las estrellas. Muchas gracias.